Pasa a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, con la música de El Choclo en el fondo, música de Argentina, porque iniciamos este día, en este año 2019, el programa El Misterio de Cristo. Y el pastor titular del programa va a ser el pastor Sergio Espera. Yo voy a estar aquí trayendo la dirección del programa, pero él va a ser el maestro. También yo soy maestro de la escritura, pero no pueden estar dos maestros tratando de enseñar. Así que yo voy a aprovechar el conocimiento que tiene el pastor Sergio Espera. Es un gran amigo, un gran hermano, gran maestro de la Biblia. Así que gócense todos. Estoy esperando que el pastor de Argentina entre. Por eso esta música argentina. Vamos a ver si ya llegó. Vamos a ver. Sergio Espera. Ahí estamos invitando al pastor de Argentina. Le enviamos la invitación. Vamos a ver, pastor Sergio, si se puede hacer presente. Oh, mire qué bonito. Ahorita va a entrar el pastor Sergio. Bueno, a ver, pastor Sergio, lo estoy esperando que ingrese a la emisión en vivo. Entre tanto, saludamos al pastor Samuel Valverde. Un honor tenerlo aquí, pastor Samuel, en la emisión. Carlos Ramírez, aquí está, ya llegó el pastor Sergio Espera. Vamos, y iniciamos con el misterio de Cristo. A ver, como por arte de magia, las palabras cabalísticas, pastor. Mene, mene, tekel, uparsin. Y el pastor Sergio Espera de Argentina aparecerá como por arte de magia o con la magia de la tecnología. A ver, está batallando. Aquí está el pastor ya. ¿Listo, pastor? ¿Me escucha? A ver, pastor. Lo escucho bien, pastor, lo escucho. Voy a utilizar un auricular para que poder escucharlo mejor y para que usted también me reciba sin que se acople. A ver si vamos bien. Perfecto, se mira muy bien. Nada más le recomendaría que su cabeza está un poquito. Ahí está, perfecto, ahí está, ya se enfocó. Ya lo veo mejor y lo escucho perfectamente. Hermanos y amigos, es un honor presentar a ustedes al pastor Sergio Espera, que yo lo conocí en los medios electrónicos. Inmediatamente me di cuenta que era maestro de las escrituras, ordenado por Dios, no solamente un maestro sintético, y amante de las escrituras. Entonces, el pastor Sergio Espera pastorea la iglesia Camino de Restauración en Pilar, Argentina. Además, es profesor del Seminario Bíblico de Fe, un seminario nacional de Argentina y también internacional que tiene más de 100 centros. Así que, pues después de esta breve presentación, pastor Sergio, salude a la audiencia. Tenemos mucha gente siguiendo el programa.
hay pastores amigos, maestros también entre nosotros, así que le dejo el micrófono para que salude. Bueno, saludo a todos los queridos hermanos y amigos que están sintonizando en esta noche a través de este medio tan lindo que es el Facebook en vivo. Para nosotros es una primera experiencia, esperamos que se vea bien, que se escuche bien también, y un honor, pastor, compartir con usted y llegar vamos a decir, a uno de los anhelos que teníamos de poder compartir y salir juntos y charlar de temas que nos interesan y que nos gustan muchísimo, como en este caso el misterio de Cristo. Así que de aquí, de Buenos Aires, Argentina, compartiendo desde mi hogar, ya lo haremos desde la oficina de la congregación, pero nos faltan algunos accesorios para poder transmitir el Wi-Fi desde allí. Tengo un poquito más también de mejor sonido y tal vez no el sonido de mis perritos que están ladrando afuera. Bendiciones a todos, bienvenidos y esperamos compartir lo que... Bien, pastor. La experiencia mía, pastor, en el tema, y les explicaba a los hermanos antes de que usted entraba en la emisión en vivo, que aunque yo también soy maestro de la Biblia, no pueden estar dos maestros enseñando a la vez. Yo soy el anfitrión del programa, usted va a ser el titular y yo lo voy a estrujar. Bueno, aquí se dice en México, lo voy a exprimir. En Argentina se dice, lo voy a estrujar. A ver qué puedo aprender de usted respecto del misterio de Cristo. Y los hermanos están muy emocionados porque ya saben la profundidad de su enseñanza. Pastor, he visto en la Biblia que aunque la Biblia habla del Padre Eterno, el Altísimo, en los términos hebreos, el Yon, el Altísimo, el Dios que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ahí la Biblia lo menciona y definitivamente no es muy factible estudiar al Padre como tal. Parece como que se nos presenta inalcanzable, pastor, aunque podamos entender algunas cuestiones de este Dios invisible, intocable, cuyos pensamientos no son como los de nosotros. Pero en la persona de Cristo, a la persona de Cristo está tan cercana a nosotros que incluso debemos comer su carne y beber su sangre. Entonces, este es el misterio de Cristo. Hay muchas maneras de abordarlo, pastor y hermanos y amigos. Sí. Vamos a dejar que el pastor Sergio nos diga cómo vamos a abordar este misterio. Yo tenía una idea, pero es mi idea, pastor, y es una idea, vamos a decir, abuelo de pájaro, recopilar todos los títulos del Cristo, el Hijo, la puerta, el pan, y hacer un desarrollo, ¿no? Pero el pastor tiene una proyección distinta de la cual yo voy a aprender. Así que el micrófono es suyo, comenzamos. Comenzamos entonces, pastor. Sí, yo realmente debo decirle a la audiencia que también seguía algunos de sus programas porque este tema me interesaba mucho, por lo tanto estuvimos siguiendo y usted venía viendo características de Cristo, ¿no? Conociéndolo a Él, como conociendo el misterio de Dios expresado en Cristo y viendo las características que se expresan de Dios en Cristo. Estaba viendo usted en cierta forma en esos programas muy interesantes, los títulos, vamos a decir, todos los títulos que la Biblia nos muestra, todo lo que es Cristo, que al final de cuentas todo esto converge en una sola idea, que Él lo es todo, que Él es todo en todos, ¿eh? Y esto es hermoso, pero lo vamos a abordar, como usted lo había dicho en algunos programas, el misterio es uno, pero podemos observar dos aspectos del misterio de Cristo, dos aspectos que están allí. Y el primero, que es muy abundante, muy amplio, yo tengo una nota aquí que he tomado como para que vayamos a través de un orden, de un bosquejo, aunque esto es realmente lo más rico de este programa, es que sale espontáneo y que va a salir algo que en el momento realmente Dios nos va inspirando. Pero a pesar de eso, el misterio de Cristo
es algo que ya viene anunciando toda la Biblia y que no sería comprensible la Biblia si no tuviéramos en cuenta que tiene un protagonista desde el comienzo. Y en los días que vivimos se ha hablado de que el tema de la Biblia es el dominio, pero no es ese el tema. Si bien se muestra allí el dominio que Dios le dice a Adán por primera vez, por ejemplo, sojuzgad la tierra, enseñorad de ella, o sea, lo pone como señor de todas las cosas, pero no habría el tema de la Biblia, no estaría presente si no hubiera caído el hombre. O sea que la caída del hombre, lo cual por supuesto seguramente Dios en su omnisciencia lo sabía, esto da lugar a lo que hoy tenemos nosotros como la palabra de Dios, la Escritura, y comienza el desarrollo de ese plan de Dios y empezamos a ver en las primeras páginas de la Escritura o en los primeros textos, ya estamos viendo a Cristo, porque todo ello se va a revelar y va a mostrarse hasta llegar a la consumación. Por eso Cristo es... Queremos entender el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, tenemos que siempre observar a Jesucristo. Hay un plan, hay un proyecto, algunos le llaman la economía, y cierro, el de la Biblia no es el dominio, aunque a eso apuntemos o vayamos al final de los tiempos. El tema de la Biblia es la salvación, es el rescate. Y por eso es que el protagonista principal de todas las edades, tanto de los que estuvieron antes como los que estuvieron con él cuando habitó en carne, como nosotros y los que han de venir, todos por la obra de Dios en Cristo, vamos a ser reunidos, salvados, redimidos, no importa el tiempo y la época que seamos. Eso es realmente interesante. Por eso, antes de entrar de lleno al misterio de Cristo, vamos a decir, el protagonista de la Escritura siempre fue Él. Y si quiere usted, a ver, damos 1, 2 o 3 sencillos ejemplos muy cortitos que comienzan allí en el Génesis. ¿Qué le parece? Sí, pastor, vamos adelante con el tema. Me gustó la frase que dijo, Cristo lo es todo. Mire, pastor, qué bonito que un estudiante, cuando yo empecé a estudiar las Escrituras, mi padre me dijo, hijo, Cristo es el todo, Cristo es nuestra doctrina, Cristo es... La Biblia entera te va a hablar de Cristo y no te va a alcanzar la vida para entrar en este tema. Así que, pastor, vamos sobre el primer texto para introducirnos a este gran misterio. Perfecto, pastor. Es maravilloso. Yo quiero que los que nos van a acompañar vayan entrando despacio hasta que entremos en aguas profundas. Es un tema interminable, inacabable o tan amplio que por eso el apóstol Pablo va a decir que grande o indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y va a dar este misterio, varios detalles del misterio. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo interesante es ver que una de las materias más hermosas que los cristianos a veces nos cuesta contemplar y ver, tiene que ver con, bueno, contemplar al Señor, contemplar lo que es Él, y es un tema que un grupo, vamos a llamar entre comillas, de cristianos, no le gusta estudiar, que se llama la cristología. E indudablemente esto nos va a llevar a ver la persona de Jesucristo, desde dónde comienza este misterio. Ejemplo sencillo que encontramos en el Génesis, vamos a notar que ni bien comienza las páginas, utilizamos Reina Valera como la Biblia más conocida en nuestro idioma, vamos a decir así, latino o español, y vamos a notar ahí que comienza diciendo, inclusive Reina Valera respeta el formato del hebreo, diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque esto tenga un sentido gramatical, que no es ahí está mi asesora de cámara, aquí mi hija, aunque en el sentido gramatical esto parecía no estar correcto, que en el principio creó, o sea, el predicado pareciera que estuviera el verbo y luego el sujeto al final, aunque pareciera que estuviera mal gramaticalmente, no está mal, porque esa palabra en el principio ya está hablando
de Cristo. Y aunque nosotros estamos pensando de un principio como un tiempo, como si estuviéramos hablando de un tiempo, allá hace mucho tiempo, no se refería a eso. O sea, Dios creó todo sobre un fundamento, sobre ese principio, y después en Colosenses capítulo 1, 15 al 17 vamos a encontrar que en ese principio fueron creadas todas las cosas y que Dios, cuando dice que estaban los cielos y la tierra, en ese principio, luego va a decir, y dijo Dios, y Dios se expresó, y tuvo que haber palabra que se expresó para que el Espíritu produjera todo lo que después vemos en la creación. Inclusive en ese primer instante, la luz, y vio Dios que la luz era buena. Allí estamos viendo el operar de la palabra, lo que luego se nos va a revelar como ese misterio, que la palabra de Dios, el logos, se haya encarnado, se haya la palabra de Dios que salió de Dios y dio la orden, llegó a hacer que todas las cosas existieran. Dice todas las cosas. Algunas Biblias que usted conoce, muy pocas, creo que una sola, dice las demás cosas. Pero la Biblia no dice eso. Dice todas las cosas por Él fueron hechas y por medio de Él. Todas las cosas. Ahí encontramos ya cómo la palabra estaba en el principio y cómo es ella misma el fundamento. Hay un principio por el cual Dios forma y crea todas las cosas. Ya empezamos a ver, y usted sabe que en la caída del hombre inmediatamente vemos la primer promesa de salvación. Yo suelo preguntarle a los alumnos, a veces, ¿cuándo es la primera vez que se ve la redención en la Biblia? Bueno, todos apuntamos a Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, de la mujer. Bueno, tú le morderás el talón, le herirás el calcañal y ella la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Bien, pero sin embargo, antes de eso, Dios, o en ese momento, Dios los cubre a ellos porque encontró a un Adán no desnudo, nótese que no encontró un Adán desnudo, encontró un Adán que hizo algo para no, perdón, a ver si estamos bien en la transmisión, ¿sí? ¿No se cortó? Un poquito. Bien, seguimos, parece. Encontramos a un Adán que se había hecho delantales de hojas de higuera para él y para su esposa, no lo encontró desnudo, sí dijo, me escondí porque sentí que estaba desnudo, e inmediatamente notamos que Dios no aceptó esos delantales de hoja de higuera, tan perecederos, que iban a perecer tan pronto, y Dios sacrifica a alguien o a un animal inocente y los cubre de vestiduras, de túnicas, dice la Escritura. Imagínense que allí está hablando del plan de Dios de redención. Los cubre Dios. Dios es el que los cubre, no es el hombre creando algo para estar bien delante de Dios, aunque esa sea siempre la intención. Parece que se ha congelado la transmisión de Argentina. Vamos a ver. No sé, pastor. ¿Me sigue viendo? Ahí está, pastor. Adelante. Ahí estamos. Sabe que aquí la internet vive de muchas propagandas y por ahí me cruza alguna propaganda. ¿Qué le quería decir? Ya vemos vislumbres del propósito del plan, porque tenemos que ver este misterio que se va revelando, porque uno dice, bueno, pero estos fueron acontecimientos que estaban allí ocurriendo por distintas consecuencias. Pero si miramos lo que dice, y búsqueme si usted tiene la Biblia a mano ahí, pastor, Primera de Pedro, vamos a encontrar el 1, 19 y 20, nos va a contar el apóstol Pedro que esto estuvo preparado de antemano, que Dios no tenía un plan B. Como alguno dice, bueno, al fracasar el hombre, entonces Dios tuvo que diseñar un plan B. No hubo plan B. El plan estaba de antemano. Y Pedro lo dice de una manera tan preciosa. Por favor, háganos el honor de leernos ese texto. Dice, pastor, en mi arcaica Reina Valera, 1 de Pedro 1, 19 y 20.
Desde el 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Mire qué bonito. Qué hermoso. Fíjese, aquí no hay ni una improvisación. Hay un plan. Qué precioso. Usted va a ver que Dios empieza con, para los que son dispensacionalistas, bueno, yo digo que son posturas a veces que son buenas para ver el orden, pero no irse a los extremos. Pero para los que ven, comienza Dios, parece, a proponer pactos con el hombre, el pacto edénico, el pacto o con Set, también continúa el pacto con Noé, lo rectifica por allí, vuelve con Abraham, y vemos como Dios, pero en realidad el propósito, el plan de Dios está preparado de antemano en ese pacto que Dios está preparando perfecto. Ese pacto perfecto está preparado de antemano. Y mire qué poético y precioso lo dice, inclusive en su Reina Valera arcaica, que en este caso es muy poética. Dice que, dice el apóstol Pedro, que preparado como un cordero sin mancha, sin contaminación, establecido, preparado antes de la fundación del mundo. Y qué precioso. Y haber manifestado a nosotros el amor y por Dios, alcanzamos algo, logramos algo. Nunca fue así. Fue Dios, este Dios al que la Biblia presenta, es el Dios que... A ver si retomamos. Sí, es el Dios que está buscando al ser humano. No hay aquí un hombre que diga, bueno, yo me merezco porque estuve buscando a Dios. Inclusive los cristianos de hoy en día que van a entrar con nosotros a charlar este tema del misterio, sepan una cosa, hermano, usted no está buscando a Dios. Dios lo buscó a usted. Lo llamado. Ya lo obedeció, entra. Cuando el cristiano dice, estoy buscando, no, perdón, una vez que lo encuentre, o que Dios lo llamó y usted se encuentra, quédese ahí, no se salga, no se salga, porque este Dios de la Biblia preparó todo de antemano y manifestó el plan en el Cordero por amor a nosotros. Esto ya estaba preparado de antemano. Cuando Adán cae, Dios no va a aceptar un plan B de Adán de taparse provisoriamente, aunque eran delantales, no eran una hojita en la parte pudenta, eran delantales de hoja de higuera. No aceptó eso Dios, porque el plan estaba de antemano y esto se va a ir desarrollando como un hilo de oro hasta llegar al mediodía, donde es la revelación perfecta de Dios, no parcial. Por eso quiero ver que todo el antiguo pacto, que es tan precioso y maravilloso, son todas revelaciones parciales de una revelación perfecta y completa que llega a manifestar Dios. Hermoso. Cambio. Déjeme saludar, pastor. Dice Fernando Flores, Jesús no es el plan B. Dicen así con signos de admiración. Bien. Eliseo Chávez, Pavarotti, bendiciones, pastores, desde Argentina, se ve perfecto. Misael Rodríguez, Lorena Guzmán, Arturo Jasso, Dora Ruiz, Magdaleno López, hay amigos pastores aquí, Miguel Gurrola, Carlos Ramírez, Natanael Alvarado. Tenemos jóvenes, pastor, discípulos míos aquí siguiendo la emisión, muy atentos. Pastor, a ver, mire, yo estoy aquí para instigarlo, para preguntarle. Sí. Mire, aquí el texto misterioso que dice, el cordero que fue muerto desde antes de la fundación del mundo, está en Apocalipsis. ¿Cómo es que puede ser muerto el cordero desde antes de la fundación del mundo? Su cambio. Tremendo el texto, búsquemelo textualmente, que vamos por ahí a buscar algunas versiones aquí a mano que tenemos para que podamos aclarar un poco el texto. Pero debemos entender esto, que aquí es donde
se aclaran algunas de esas doctrinas chocantes, de esas que se creen a veces que son doctrinas enemigas, y debo decir que no hay doctrinas bíblicas, por lo menos, que sean enemigas, tienen que ser doctrinas que coincidan, son amigas, son compañeras, la expresa la Biblia. Entonces, cuando hablamos a veces de temas por traducciones como es la predestinación, aquí debemos entender que el predestinado, mejor dicho, con una palabra más correcta, el preparado de antemano, la fiesta preparada de antemano, vamos a decirlo así, que lo preparó Dios, es Cristo. Y luego va a estar convocando a todos a Cristo. Ese es el preparado de antemano y somos llamados a Él. Cuando entramos a Él, claro, los invitados pasamos a ser de cletos a ecletos, pasamos a ser de los convocados a los escogidos, a los elegidos, si usted quiere. Entonces, que el Cordero ya haya estado sacrificado era que solo tenía que llegar el tiempo, porque fíjese que Dios está fuera del tiempo, es algo misterioso que a nosotros nos cuesta entender en teología. El tiempo a Dios no lo afecta. Por eso la declaración de Apocalipsis, imagínense, Apocalipsis es la tapa de la profecía y está apuntando a antes del Génesis. Entonces, el cumplimiento está siendo mostrado desde la luz, desde Apocalipsis, desde la tapa de la profecía. Apocalipsis, todo converge en Apocalipsis, todo allí es una realidad. Por eso cuando la palabra profética entra y se nos está guiando hoy mismo hacia ese cumplimiento, para Dios es como si ya todo estuviera hecho. Entonces, esa es la misma expresión que ya estaba destinado de antemano y como sacrificado por nosotros de antemano. Y una sencilla aclaración o explicación que voy a dar de esto, básicamente, para que se entienda, tiene que ver con cómo se plantea en la Biblia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como si fuera en el medio de la historia. Los que esperaron en Él antes, en el antiguo pacto, tuvieron que esperar el cumplimiento de ese sacrificio para que todo lo que ellos practicaron, sombras, a ver qué más, sombra, tipos de Cristo, todo lo que ellos tuvieron que obedecer tal cual, con detalles, pero de los más, vamos a decir, pequeños detalles tenían que cumplir porque estaba hablando del cumplimiento en Cristo. Bien, tuvieron que guardarse en esa fe hasta que llegara el cumplimiento y se hiciera el pago, el rescate para ellos. Para los que estaban con Él, también ocurrió que ese beneficio se lo recibe en la cruz de Cristo y luego la bendición de Pentecostés como parte de la vida de Cristo. Pero nosotros, vamos a decir, los que estamos más acá adelante en el tiempo, para Dios el tiempo no es un problema. Y yo siempre digo, de la misma manera debo entender que el mismo día que yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ese mismo día que me arrepentí y recibo el perdón de mis pecados, es porque Dios acaba de bajar un martillo en este juicio y declararme libre por el sacrificio de Cristo allá. Y inmediatamente mis pecados ahora pasan a ir en contra de la cruz de Cristo, lo voy a decir así, en vivo y en directo, como si ocurriera recién, ahora, porque el pago que Él hizo allá es tan eficaz ahora que mis pecados van contra la cruz de Cristo y no hay problema en el tiempo, no hay problema, están yendo allí contra la cruz de Cristo. Por eso en San Juan capítulo 5, debe ser del 22, 24 por allí, dice, todo el juicio ha sido dado al Hijo, por cuanto es hijo de hombre. Ese hijo de hombre viene en reemplazo nuestro, viene como el segundo Adán, y por ser hijo de hombre, entonces carga el pecado y el juicio de Dios va contra él. Lo mismo ocurre, cuando hoy me arrepentí, mis pecados fueron contra la cruz de Cristo, contra Él, porque yo miré a la cruz, a lo que Él hizo por mí. Y no hay problemas en el tiempo. Lo mismo ocurre, el Cordero fue sacrificado antes de la fundación, inclusive, porque esto ya estaba planeado. A ver, el kairos de Dios, o sea, lo que Dios tiene ya planeado y preparado en su economía,
solo entró dentro de nuestro cronos y se cumplió en el cronos, pero realmente lo mismo pasa con Apocalipsis. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Por eso digo a los hermanos, usted ya sacó un boleto para esa fiesta donde vamos a cantar millares y millares. ¿Sabe cómo lo ve Dios a usted? Como que ya está cantando allá. Por favor, véase así, porque si no va a estar dudando de su salvación todos los días y va a tener una vida cristiana tan triste que realmente a mucha gente no le va a dar ganas de ser cristiano por la vida triste que usted lleva. Ahí le va el texto, pastor. Apocalipsis 13, Adelante. 8, y una corrección. Dije desde antes, fíjese cómo uno tiene el texto en la mente, pero ya cuando va a checarlo, es distinto. Dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Qué interesante. Déjame otra vez el texto. ¿Era 13:8, pastor? 13:8. 8 Ajá, de, 13:8. de Apocalipsis. Apocalipsis 13:8. A ver si lo buscamos aquí, pastor. Sí. Mire, bueno, la versión también en griego, adoraron y todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Interesante, desde el principio. Aquí aparece una palabra que es catabolé, fundación, concebir, principio, del mundo. A ver, ¿de qué se? El cosmos. El cosmos. Cosmos, cosmos habla de orden, de un orden. Cosmos habla de orden, aunque se traduce mundo, pero cosmos es contrario a la palabra, es una antítesis de caos. En el orden de Dios, este era un principio, lo preparado allí como un principio, en ese principio de la fundación de todo el orden que Dios estableció. Yo que cambiamos ahí un poco la idea y nos damos cuenta de que esto está preparado y se va a hacer efectivo en su momento. Por eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, las últimas, una palabra griega que ahora no recuerdo, pero ya la podemos buscar, es una palabra que habla de un pago de rescate. No la recuerdo ahora, pero cuando él dice consumado es, está hablando de una palabra que acaba de hacer el pago. Terminó, acabó, completó, pagó la cuenta. Pastor, qué interesante, mire. Y fíjese, cuando lo oigo hablar, me surgen los textos porque para eso estoy en el programa. Lo voy a dejar que desarrolle, pero lo voy a estar interrumpiendo. Y no son toritos para avergonzar a un colega, al contrario. Son toritos para ver qué podemos sacarle a Rabí Pastor. Fíjese que ahorita que lo estaba escuchando, ahorita volvemos a este punto del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Será la misma palabra cosmos. ¿Así? Que ha dado a su hijo, ¿no? Sí. Está relacionado el dar al hijo con el cosmos en varios pasajes de la Biblia. En otro, ahorita lo estaba buscando, dice, daré mi sangre. No, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo o del cosmos, ¿no? Del mundo. Ajá, del mundo. Entonces, así pastor, como que el mundo llega o arranca, pero ya está, lo que decía usted, ya está el remedio o la salvación. Aunque no todo el mundo va a ser salvo, pastor. ¿O a qué se refiere cosmos? Así es. ¿Diferente de las personas? A ver, explica un poquito. Claro, a veces se tiene una... vio que la gente que critica la escritura siempre ha puesto darle lugar a la
y a través de la Escritura, suelen decir a través del apóstol Juan, San Juan capítulo 3, verso 16, de manera amó Dios de tal manera, y por allí San Juan en su primera carta diga, hijitos, no améis al mundo. Entonces, entender que Dios amó todo lo que Él preparó, lo que Él estableció del principio. Dios ama esto y está amando el proyecto que Él tiene desde antemano, y por esa idea está llamando, por lo que preparó de antemano, está llamando a ese plan nosotros, porque en Adán todos, en Cristo todos podemos ser revividos y resucitados. Entonces, eso está amando Dios, está amando su plan, lo que preparó de antemano, está amando su proyecto. Recuerde que esto es difícil para entender en la mente humana, pero Dios se está amando a sí mismo. Dios, pluralidad en su relación con sus seres, Él se está amando y está amando lo que Él diseñó y creó. Lo que pasa es que cuando dice no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, ya no está hablando de ese orden de cosmos, sino que está hablando de ese sistema que se instaló de la ciencia de bien y del mal, que trajo corrupción, que trajo muerte, que trajo las ideas de aquel que lo invitó al hombre a ser su propio Dios, de que el hombre sea su propio Dios. Ese sistema donde estamos inmersos hoy, que está basado en el yo, en el egoísmo, en el que yo soy mi propio Dios, no améis ese sistema de cosas, porque ese es contrario a Dios, es enemigo al plan que Dios tenía preparado absolutamente, de lo que ya se cumplió en Cristo y todo lo que resta de cumplimiento y nos toca vivir a nosotros. A partir de ahí tenemos que tomarlo. Entonces, Dios está amando lo que Él preparó, diseñó. Cuando hablamos de Dios, hablamos de ese cosmos. Estamos hablando de lo que Él preparó de una manera perfecta y lo va a llevar a cabo, lo va a llevar a término, y nadie podrá impedir que Él cumpla lo que Él diseñó. Amén. Oiga, pastor, otro texto misterioso. Ahorita usted estaba hablando del verbo, de cómo Dios se expresó en el principio y todas las cosas por el verbo fueron hechas. A mí siempre me ha llamado la atención aquel texto raro. Es un texto raro, pastor. Mire, se lo voy a ver, quiero un comentario de su parte, porque el misterio de Cristo se me hace que nos van a faltar horas para tocar el misterio. Pero el apóstol Juan, el mismo que habla del verbo, dice así, qué tremendo. Mire, ahí le va. Es San Juan 1:1. Adelante. En el verso 4, en él estaba la vida, sí, y la vida era la luz de los hombres. Y luego, pero en aquel, dice en el verso 8, no era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este cosmos. A ver, a todo hombre, pastor, ¿cómo lo alumbra a todo hombre? Confieso que no me he metido al punto, solamente son textos que tengo ahí en la tómbola, ¿no? Para meditarlos. Rabí Pastor tiene que decirme totalmente, algo. pastor. Creo que es claro que por algo el apóstol Juan es llamado el teólogo, y que el Evangelio según San Juan, como las cartas de Juan, son profundamente teológicas. Y eso creo que nos invita a nosotros a un deleite. A mí me parece, cada vez que reviso Juan, lo vuelvo a revisar con el mismo deseo de que el Espíritu Santo me vuelva a entregar las verdades que están ahí, porque es inagotable. Pero lo que percibo, que en él estaba la vida. Recuerde que cuando planta a Dios el país, dice que en medio del huerto estaba el árbol de la vida.
Y este árbol, que seguramente era literal, pero también estaba representando algo tan importante, vuelve a aparecer en Apocalipsis, y en Apocalipsis dice, le daré de comer al que venciere del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Entonces, la vida es Él, por lo tanto, esta vida alumbra a todo hombre, creo que alumbra a todos, inclusive la luz del Evangelio de hoy, de la palabra que se está predicando, aunque sea por fe, está siendo la luz que alumbra a todo hombre. De hecho, la ira de Dios no se ha manifestado porque estamos en un tiempo que Dios ha pasado por alto los pecados pasados y los tiempos de la ignorancia, Jesús. Así que estamos hablando de lo que se propuso Dios y que la vida ya estaba en él. Y dice, y la vida era, fíjese que está hablando de era, la luz de los hombres. Ahí era, está en un tiempo imperfecto, así que estábamos, es como que no podemos definir, pero lo tenemos en un tiempo pasado, pero también era, la luz es que era y es, capaz que sea en un verbo continuo, ¿no? Que tiene el griego. Así que era y es, porque Él es la vida. Recuerde que el Señor Jesús mismo dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. O sea que la vida de los hombres está inevitable en Él. O sea que creo que vuelve a enfatizar la autoridad que está en Cristo y que el Adán, que estaba sin pecado, sabía que iba a tener, algunos dicen que tuvo participación a lo largo de la vida y que comía para sostenerse y mantenerse. Yo no contradigo a esos teólogos, pero digo que para mí él iba a tener acceso a ese árbol tan tremendo. Ese árbol dice que Dios dijo después, pongamos una espada que revolotee allí encendida, creo una espada de fuego encendida, para que el hombre no sea que alargue su mano y tome y coma y sea como uno de nosotros, viviendo para siempre. Imagínense caído. Quiere decir que no había participado de ese árbol. Por eso se les puso la espada de fuego. Sí. Que yo siempre digo que el día que nos convertimos a Cristo, de igual manera tuvimos que atravesar la espada de fuego que lleva el camino al árbol de la vida. Porque tuvo que morir la vieja criatura por medio de la palabra, el poder de la palabra por el Espíritu. Así que al final de cuentas, el Adán viejo termina siendo traspasado por la espada de fuego para dar lugar a la nueva criatura que va rumbo al definitivo Espíritu, tener la redención completa. Adelante, pastor. Amén. Sí, pastor. Jesucristo, cuando anduvo aquí en carne, dijo muchas cosas, pero sus palabras respecto de la eternidad son misteriosas. Son misteriosas. Usted hablaba del Cordero que ya estaba ordenado. Cuando estaba usted hablando de eso, me estaba acordando de la visión de Moisés, que en un plumazo, así, en una frase, mira, hazlo como te fue mostrado en el monte, que si Pablo no me dice a mí en su carta que era una copia, yo ni cuenta me doy en el Antiguo Testamento, pero Pablo explica que Moisés miró el arca y ahí estaba el propiciatorio y todo, pastor, donde habría sangre. Sí. Ya estaba todo preparado. Es más, mire, todo, es más, por eso le digo yo que el misterio en el Antiguo Testamento estaríamos un año entero viendo cómo el misterio se va mostrando en el antiguo, vamos a llamarle antiguo pacto, para no decir Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto se está desarrollando de una forma maravillosa. Quiero que usted me lea Hebreos 3:5 y por favor, después de leerlo Reina Valera, léamelo en una versión blanda, como Dios habla hoy o NTV, y va a notar usted que inclusive lo traducen un poquito mejor a la comprensión actual. Reina Valera respeta el texto
griego y por eso Hebreos por ahí 10:5. no entendemos exactamente. Sí, Hebreos 3:5. Le voy a decir a mi esposa que me 3:5. alcance un matecito. Mire, la tengo aquí a mi esposa. Mientras usted lee, me tomo un matecito. Gloria a Dios. Hebreos 3:5 en la Reina Valera dice, Hebreos 3:5, y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. En la NTV, a ver, 3:5, vamos a ver qué dice la NTV. Dice, pastor, 3:5 NTV, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. ¡Oh, qué diferente! ¿Vio? ¿Qué le parece? Oiga. Una ilustración. Para testificar, dice aquí mi arcaica Reina Valera. Claro, era dar testimonio de las cosas que más adelante vendrían o se revelarían, pero ya lo que él practicaba, lo que él tenía que diseñar, lo que él tenía que formar, todos los detalles del tabernáculo, él fue vamos a traducirlo bien, un esclavo fiel en la casa. Detalle por detalle, no, un esclavo no tiene opinión, no podía decir, no, el candelero me gustaría hacerlo de esta manera, en vez de florcitas me gustaría hacerle ramitas, en vez de, bueno, no. Él tenía que hacer exactamente así porque Dios le estaba haciendo dar testimonio a Moisés de las cosas que se habían de revelar más adelante. Dios estaba contando una historia. Por eso le dice, hazlo como se te mostró allí en el monte. Quiere decir que todo el tabernáculo es una representación del reino de Dios, de la historia de la redención. Si usted quiere, del alfa y la omega, está todos los detalles en el tabernáculo. ¿Cuál fue la primera pieza o el primer mueble construido en el tabernáculo, pastor? ¿Cuál fue? Ahí me agarró en curva. Lo agarré a quemarropa. Me agarró a quemarropa. Me metió gol. Sí, el arca. ¿Por qué? Porque al final de cuentas de ahí, de la misma presencia de Dios, del trono que representa el arca, sale todo el plan. No puede existir lo otro si no tuvo lo primero, que es la presencia de Dios, el arca y el diseño de redención para que todo lo demás se expresase. ¿Se da cuenta? Entonces ahí vemos que el arca es tremenda y lo llevo allí a Apocalipsis capítulo 4, debe ser, donde Juan ve cosas y no se olvide, recuerde que a Juan se le dijo, escribe todo lo que ves. Y Juan escribe cosas con un detalle y que dice que cuando ve a Dios, vamos a decir así, cuando ves a Dios Padre, dice, el que estaba sentado en el trono era semejante el aspecto a una piedra de dos colores, de jaspe y de cornalina. La cornalina es roja sangre y el jaspe es un verde transparente, como un diamante transparente. ¿Por qué esos dos colores? Curioso, porque no dice que ve a un hombre así, con la barba, un viejito. Dice que ve semejante al color de dos piedras que estaban en el pectoral. Y el pectoral, yo lo he mirado, y el pectoral, yo me imaginaba que el pectoral tenía la primer piedra cornalina, y no sé si se me alcanza a ver, la última piedra, aquí abajo de la hilera, era el jaspe. Pero cuando observo el pectoral, encuentro que tenía un orden desde aquí la cornalina y el jaspe aquí. Me doy cuenta que en hebreo se escribía al revés, por eso la cornalina estaba de este lado y el jaspe aquí. Porque la historia de redención comenzó con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Comienza con sangre, pero la historia termina en santidad y plena limpieza y redención para siempre. Entonces,
nos está contando la historia. Y Moisés tenía que hacer detalle por detalle, porque allí está la historia de la redención. Y eso ya estaba allí en el cielo. Él lo ve allí en el trono de Dios y tiene que hacer todo con la guía de Dios. La representación del plan de redención. Ya está todo preparado. Solo que él está en una época que está contando la historia a través de tupos, símbolos, sombras. Cuando habla de sombras en la escritura del Nuevo Testamento se habla de skia, que son sombras, proyecciones de la realidad o improntas de una realidad que está existiendo. ¿Se da cuenta? Entonces, el misterio está siendo contado. La imagen y el retrato de nuestro Señor está apareciendo en el arca. Se está contando el misterio. Por eso nos tenemos que ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Es el texto, léalo en Reina Valera, pastor, porque es el texto, dicho sea de paso, el texto más difícil de traducir. Fue el más complicado de traducir de una manera correcta para el entendimiento del receptor. Es uno de los textos más difíciles de traducir, primero que usted va a leer, pero es riquísimo, es maravilloso. A ver si lo lee. Primera de Pedro 1, 10 y 11. De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Bastante arcaico, pastor, esto de significaba. Sí, claro. Significaba fue traducido por qué persona y qué tiempo indicaba. Fue luego cambiaba. Pero, claro, significaba es Lo como que representaba. todo lo que está ocurriendo entre los... Sí, sí, adelante, ¿me escucha? A ver, tuvimos... Sí, ¿Me escucha bien? ya lo estoy viendo. Significaba, quiere decir que era... estaba apuntando, estaba dando un significado. Y increíble, los manuscritos más antiguos, como creo que el Códice Sinaítico y otro más de lo más antiguo, omite el espíritu de Cristo. Dice el espíritu indicaba. ¿Por qué? Porque al decir de Cristo ya estamos hablando de cuando se cumplió. ¿eh? Pero también es correcto el espíritu de Cristo, porque en realidad estaba todo contándose hasta que el ungido llegara. ¿eh? Entonces ellos fueron investigando. Fíjense que diligentemente indagaron, dice, acerca de esta salvación. Mire, diligentemente quiere decir que investigaron, escudriñaron, se dieron cuenta que esto era algo que se venía contando allí, se venía contando. Y ese significado lo fueron encontrando al pasar los tiempos y empezaron que al final él era el espíritu del Cristo, el mismo Espíritu Santo, Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, que para un judío era mucho más importante, inclusive para nosotros. Yo siempre digo que cuando hablamos del Espíritu Santo, nosotros nos tomamos la licencia de hablar como de una palomita muy amorosa y delicada, pero nos olvidamos que el Ruaj es el Espíritu de Dios que creó todas las cosas y que es muy respetable, porque realmente tiene el poder para hacer todo lo que vemos. Por lo tanto, ellos vieron que el Espíritu manifestaba todas las cosas y estaba dando significado. Inclusive cuando Moisés escribe el Génesis y cuenta que Jacob bendice a sus hijos, debe andar por el 40 y tanto, 49, 50, Jacob bendice a sus hijos y cuando llega a Judá, le dice cachorro de león, Judá, se va a sentar, se va a echar como un león joven y se va a reír de sus enemigos y nunca va a faltar cetro en la mano de los descendientes de Judá. Siempre habrá rey en la mano de Judá, cetro de rey. Y fíjese quién viene, qué rey viene ahí. Y sostendrá, dice el cetro, Judá, a Shiloh.
Ahí sigue contando la historia. Ese cetro lo sostiene Judá por medio de los reyes hasta que viniera el rey de reyes y el señor de señores. Y ese es Shiloh, el enviado. Toda la escritura nos está contando acerca, claro, y ahí los profetas venían investigando, ¿no? Esto apunta, cierro con esto. Mire, uno dice, no, el pacto fue con Noé, noético. Sí, Dios hizo pacto. Aparentemente Dios está haciendo pacto con el hombre. Vamos bien. Luego lo ratifica y hace pacto con Abraham. Pacto tremendo porque a Abraham Dios le predica el evangelio. Y nosotros lo notamos. Capítulo Gálatas 3:8, creo que lo cuenta, dice la escritura, previendo que Dios habría de justificar a los goyín, a todas las gentes de la tierra, por medio de la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Quién es el que le anuncia la buena nueva a Abraham? Es Dios. Dios es el primer predicador del evangelio, de la buena noticia. Y Dios que le predica a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Imagínense ese compromiso. Abraham dijo, bueno, en mi descendencia viene una gran bendición para todas las naciones de la tierra. Creo que Abraham pensó que era su propia descendencia, vamos a decir, proletaria, sus hijos. Y parece que es la descendencia de Abraham. Bueno, por allí el Gálatas 3:16 va a decir, no le dijo a tus descendientes como muchos, tu descendencia como muchos, sino tu descendiente como uno, la cual simiente es Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios está contando la historia, parece ser con Abraham. Abraham le da la promesa de la redención. A Abraham le cuenta de que el evangelio, la buena noticia, que todos nosotros los gentiles, los paganos, todos, los goyín llamados por ellos, íbamos a ser bendecidos en Abraham. Y uno ve, la promesa parece que se va extendiendo a uno, otro al rey David, que va a haber un descendiente de su estirpe, que va a llegar al trono y su trono, su reinado no tendrá fin. Y así le va, parece que Dios está haciendo pacto con hombres, algunos cuentan 7, 5 pactos, 8, bueno, discuten sobre pactos, pero saquémonos de la cabeza esto, el pacto está hecho en uno solo, en Cristo. ¿Cuándo Dios completa y termina el pacto que había diseñado? ¿Cuándo? Cuando de este lado hay uno que se parece a un hombre, semejante a un hombre, aquí está Dios, y ella hace pacto aparentemente con un hombre, pero no es con un hombre, es con él mismo. Dios está haciendo pacto consigo mismo. Ese que se parece hombre es Dios hecho carne. Dios garantizó esta salvación consigo mismo, que puede fallar. Interesante. Pastor, creo que debemos de cortar la emisión para que salga 1 hora y poder subir el video a YouTube, porque no me permite subir de 2. Entonces cortamos aquí. Correcto. Saludamos a los hermanos. 10 minutitos y no se vayan, hermanos, porque en 10 minutitos volvemos a entrar, porque necesito recargar poquito el celular. Se me está descargando la pila, pastor. Pero antes de irnos, me interesa la parte técnica. Sí, pastor. Usted dice que se batalló muchísimo para traducir esta porción. Explique eso para salir de la emisión y luego después entramos de 10 minutos. Lo explicamos ahora y salimos, ¿sí, pastor? Bueno, cortamos ahorita y en 10 minutos entramos con esa pregunta. No se vayan, perfecto, hermanos, en 10 minutos así. La segunda parte. Ahorita volvemos, pastor.